Consulta nacional, la MUD convocó a plebiscito para que los venezolanos expresen si apoyan la constituyente. Nueva denuncia. Presidente Nicolás Maduro aseguró que anuncios de la MUD pretenden desencadenar un golpe de Estado. Llamado. Fiscal General instó a los poderes públicos a defender el hilo constitucional. Impulso. Ministro de Desarrollo Minero Ecológico Jorge Arriaza aseguró que la minería no metálica es la de mayor impacto económico. Conferencia episcopal. Monseñor Diego Padrón alertó que una asamblea constituyente sería inoportuna ante la situación del país. Medida diplomática. Perú informó que su embajador no regresará a Venezuela si no se restablece el orden democrático. Celebración. Freddy Galvis se fue para la calle en la Gran Carpa. Pareja feliz. Lionel Messi y Antonella ahora son marido y mujer. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Bienvenidos a la presente emisión de Noticiero Venevisión. Ya estamos preparados todo el equipo para llevarles las notas más destacadas de esta jornada informativa y por supuesto saludamos en nombre de todo Noticiero Venevisión, Milagro Zambrano y mi persona Carolina Zulbarán. Comenzamos de inmediato. La Mesa de la Unidad Democrática llamó a realizar un plebiscito el próximo 16 de julio en el que consultarán a los venezolanos si aprueban o rechazan la realización de una Asamblea Nacional Constituyente. Diana Martínez nos informa. Convocamos a este 16 de julio a elegir el futuro del país en este proceso nacional de decisión soberana y a partir de ese momento defender el mandato que surja de ese proceso, activando una fase superior de lucha. Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, fue el encargado de dar a conocer el documento denominado Que el pueblo sea quien decida, suscrito por partidos políticos alineados con la MUD, diversos sectores de la sociedad civil y dirigentes nacionales, quienes invocaron esta consulta nacional bajo los artículos 5, 333 y 350 de la Constitución. Que sea el pueblo quien decida si rechaza y desconoce la constituyente convocada inconstitucionalmente. En segundo lugar, que sea el pueblo quien decida el rol que demanda a los funcionarios públicos y a la Fuerza Armada Nacional para restituir el orden constitucional. Y en tercer lugar, que sea el pueblo quien decida si convoca y respalda la renovación de los poderes públicos que se encuentran al margen de la Constitución. Señalan que el proceso no estará adherido al Consejo Nacional Electoral. Recalcaron que el anuncio de esta consulta no busca desmovilizar a los manifestantes en las calles. Señalaron que para esta consulta 1.600 puntos se activarán en todo el territorio nacional y 108 serán activados en el exterior. No descartaron la presencia de observadores internacionales para resguardar la legalidad de este proceso. Diana Martínez, Noticiero Venevisión. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que los recientes anuncios de la oposición solo buscan consumar un golpe de Estado. Por allá están ellos, mintiéndole a sus propios seguidores, mintiéndose a sí mismo y convocando nuevamente como un ritornelo eterno de mentiras y manipulación, convocando nuevamente a un golpe de Estado en Venezuela. Vamos a ver quién puede más. Si el pueblo que quiere paz, el pueblo que quiere libertad, el pueblo que quiere revolución o las minorías de ricos que quieren un golpe de Estado. ¿Quién va a poder más? El jefe de Estado destacó que no puede quedar ningún trabajador venezolano sin participar en las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente. Hay que buscar hasta el último y llevar a votar hasta el último trabajador. Las trabajadoras en la construcción son más de 500.000. Hay que buscar hasta el último, pues. No se puede quedar ningún trabajador sin votar. ¿Cuál es el trabajo que debemos hacer?
nómina en mano, registro electoral en mano, buscar en cada fábrica, en cada centro electoral, en cada centro de trabajo, hasta el último trabajador uno por uno y decirle, hermano, vamos a votar. El primer mandatario nacional ordenó que los candidatos para la Asamblea Nacional Constituyente expongan sus ideas en cadenas nacionales. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, aseguró que la Asamblea Nacional es un poder legítimo y autónomo. Rechazó también la forma en la que la Contraloría General de la República inició el control fiscal a su despacho, afirmaciones que la funcionaria hizo durante la sesión en la que la Cámara Legislativa ratificó por unanimidad la designación de Rafael González Arias como vicefiscal general. A través de Twitter, en horas de la noche, el Ministerio Público anunció que la defensa de la fiscal general recusó a 17 magistrados de la Sala Plena del TSJ. Manuel Covela nos ofrece los detalles. La fiscal general de la República fue recibida en una sesión en la que, además de los diputados opositores, estuvo presente el legislador del PSV, Germán Ferrer. Luis Ortega Díaz señaló que el artículo 25, numeral 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público la faculta para designar al vicefiscal general previa autorización de la Asamblea Nacional, nombramiento que anuló la pasada semana el Tribunal Supremo de Justicia. Los funcionarios públicos y funcionarias públicas están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna. Ustedes están al servicio del Estado, el Ministerio Público también. Yo creo que esta asamblea está legitimada. Ortega Díaz aseguró que el Ministerio Público está abierto para cualquier auditoría o revisión de procedimientos siempre que se realice en el marco del respeto. No puede ser que tipo OLP lleguen al Ministerio Público o como llegaron a Los Verdes, al Paraíso, a Caricuao, atropellando y tocando las puertas y tumbando puertas para cumplir los fines del Estado. Esa es la manera de hacerlo. Esos atropellos, esa guarimba de ir en la mañana de hoy a todas las sedes del Ministerio Público a pretender atropelladamente entrar, como lo hicieron en la Escuela Nacional de Fiscales, y que una vez que estaban adentro no querían desocupar el espacio. Eso no contribuye a la paz. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, señaló que el encuentro con la fiscal general de la República es un ejemplo del país que se espera. Una Venezuela donde sea la justicia, el diálogo, el entendimiento, el respeto, la tolerancia, quien resuelva el problema y las diferencias entre los venezolanos y no la violencia. La fiscal Luis Ortega Díaz hizo un llamado también a la unidad, no solamente a la clase política, sino a todos los venezolanos. En el Palacio Federal Legislativo, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. La Contraloría General de la República inició el proceso de fiscalización al Ministerio Público y a todos sus entes. Maoli Aldana nos cuenta más. El contralor Manuel Galindo dijo que evaluará los procedimientos administrativos ejecutados por la Fiscalía General de la República del 1 de enero de 2008 hasta el 30 de julio de 2017. Esta orden se ejecutó de inmediato. Luego de la declaración, aproximadamente a las 10:20 de la mañana, estaba un grupo de funcionarios de la Contraloría a las afueras de la sede principal del Ministerio Público. Se han instalado comisiones de este máximo órgano contralor en la sede administrativa del Ministerio Público, en las fiscalías superiores regionales y en las fundaciones siguientes: Servicio Integral de Salud del Ministerio Público, Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público. Asimismo, se ha ordenado una fiscalización en la Asociación Nacional de Redes y Organizaciones Sociales, ANROS, con el objeto de verificar la legalidad, exactitud, sinceridad y corrección de sus operaciones. El contralor Manuel Galindo aseguró que de negarse a entregar los documentos requeridos, los funcionarios del Ministerio Público serán sancionados. Y por cuanto esta actuación de control fiscal que se inicia hoy a escala nacional en el Ministerio Público es inédita, nueva en Venezuela y quizás en el mundo, lo que podría en todo caso generar una matriz de opinión distinta a los objetivos y principios establecidos por este máximo órgano de control fiscal. Por ello, se hace forzosamente necesario informar ante la opinión pública nacional e internacional sobre esta actuación.
El Contralor General de la República, Manuel Galindo, también dijo que de encontrar cualquier irregularidad, los delegados que tienen para este caso sus mismas atribuciones realizarán los procedimientos correspondientes. Maoli Aldana, Noticiero Venevisión. El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Diego Padrón, afirmó que la Asamblea Nacional Constituyente es inoportuna para el país. Subrayó que la nueva Carta Magna tendría líneas de carácter comunista marxista. Desde Bogotá, Padrón afirmó que la propuesta del Ejecutivo Nacional no tiene sentido. A su juicio, el Gobierno Nacional debe preocuparse más por brindar a la ciudadanía comida y medicamentos. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia anuló la citación que impuso el Ministerio Público en contra del excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Antonio Benavides Torres. El organismo argumentó que la fiscal general Luisa Ortega Díaz incurre en abuso de poder y comete un error inexcusable. Para el TSJ, la audiencia incumple con las leyes debido a que Benavides Torres es ahora el jefe del gobierno del Distrito Capital, por lo que se requiere el antejuicio de mérito para convocarlo como imputado. El Ministerio Público citó el pasado viernes al funcionario por su responsabilidad en la violación de derechos humanos en las manifestaciones. La Comisión de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional citó al coronel de la Guardia Nacional, Vladimir Lugo, para el 12 de julio como parte de la investigación de los hechos ocurridos el pasado 27 de junio en el Palacio Federal Legislativo. El diputado a la Asamblea Nacional por la Unidad, Teodoro Campos, pidió a la directiva del Parlamento que también sustancie el caso. No es el coronel Lugo que está atacando al presidente de la Asamblea Nacional, sino que él representa a la Guardia Nacional, una institución que el 4 de agosto va a cumplir 80 años, una digna institución que no la formó, que no la creó el general en jefe, Eleazar López Contreras, con sus fundadores, los azules, para asumir estas actitudes. El coronel Vladimir Lugo es el comandante de la unidad militar que resguarda la Asamblea Nacional. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, propuso que una vez instalada la Asamblea Nacional Constituyente se investigue a los trabajadores del Ministerio Público. Cabello considera que también deben ser inhabilitados políticamente aquellas personas que han intentado violentar la Constitución. Rechazó que la fiscal acuse a los generales Benavides Torres y Gustavo González López de violar los derechos humanos. Le van a abrir una investigación a los que se han plantado a defender la patria, a los que se han plantado a defender al pueblo venezolano. Ahí es cuando uno comienza a ver que la justicia se va para un lado que no es. El 30 de julio, elecciones. En 3 días, por instrucciones de las bases comiciales, en 3 días debe estar instalada la Asamblea Nacional Constituyente. Y una de las primeras tareas que proponemos humildemente a los que queden electos es que el Ministerio Público sea revisado uno por uno, las personas que están allí, que le hacen juego a la contrarrevolución bolivariana. Desde el encuentro de los candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente que se llevó a cabo en la Plaza Bolívar de Caracas, Cabello aseguró que cada uno de los aspirantes a constituyentistas están capacitados para defender la Carta Magna. El Ministerio Público acusó a los sargentos segundo de la Guardia Nacional Bolivariana, Yelfrin Carmona, José Rodríguez y Brian Lemus, por su presunta responsabilidad en la muerte de Manuel Felipe Castellano Molina, de 46 años de edad, ocurrida el pasado 17 de mayo. A los funcionarios se les acusó por la presunta comisión de delitos de homicidio intencional calificado con alevosía y por motivos futiles e innobles, en complicidad correspectiva y uso indebido de arma orgánica. Los 3 efectivos fueron detenidos el 17 de mayo por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en virtud de las órdenes de aprehensión solicitadas por la Fiscalía. El Ministerio Público solicitó a los Estados Unidos información oficial sobre los ciudadanos venezolanos Efraín Flores y Francisco Flores, detenidos en Haití en 2015 por presunto tráfico de drogas. Así lo informó la instancia a través de Twitter. La Corte del Distrito Sur de Nueva York aplazó la sentencia final del caso hasta el próximo 11 de septiembre. El diputado a la Asamblea Nacional por el PSV, Germán Ferrer, señaló que el proceso constituyente que impulsa el gobierno nacional atenta contra el chavismo. El parlamentario aseguró que asistió a la sesión de la Asamblea Nacional en apoyo a la institucionalidad
Dijo que sigue siendo chavista y que se mantiene en las filas del PSV. A su juicio, los términos en los que se realizó la convocatoria a la constituyente hará que el proceso esté en manos de una parcialidad y no de todo el pueblo. Los que dirigen hoy el gobierno hemos cambiado una derrota táctica que íbamos con toda seguridad a perder las elecciones de gobernadores por una derrota estratégica, porque con las acciones que estamos haciendo estamos enterrando al chavismo definitivamente en Venezuela. Ferrer aseguró que asistirá a más sesiones de la Asamblea Nacional y que otros diputados del chavismo también lo harán. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, señaló que el plebiscito convocado por la Mesa de la Unidad Democrática se convertirá en un juicio popular a la gestión del gobierno nacional. Y de aquí al 30 de julio hay que echar el resto, hay que aumentar la presión constitucional. Y esto del 16 de julio forma parte de eso, es complementario y es absolutamente válido, es político y es absolutamente válido. El mandatario regional señaló que la condición país llevó a la Mesa de la Unidad Democrática a suscribir este acuerdo nacional y criticó el reciente aumento de sueldo decretado por el presidente de la República. ¿Sabe cuánto representa el ajuste de salario que anunció ayer el señor Maduro, incluyendo el ticket de alimentación? ¿Cuánto representa para un trabajador venezolano al día de su ingreso? $1, un poquito más de $1. ¿Quién en América gana $1 diario? El ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Jorge Arriaza, aseguró que la minería no metálica es la de mayor impacto económico real porque impulsa a todos los motores de la agenda económica bolivariana. Durante un encuentro con instituciones mineras para fortalecer el sector, insistió en que se mantendrá el esfuerzo para impulsar a empresas y pequeños mineros. La minería no metálica es la de mayor impacto económico real. Quizá en la metálica el cobre, el hierro, la bauxita, pero todos los demás elementos de la no metálica son determinantes porque impulsan de manera notoria motores tales como la construcción, como la infraestructura, y en todos los motores están presentes. Instó a los gobernadores a crear institutos estadales de minería y guías de movilización como parte de un plan conjunto para generar un efecto multiplicador en la economía venezolana. El director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, afirmó que la declaración de libertad plena de los 25 estudiantes detenidos el pasado 29 de junio en el Rosal demostró que sus arrestos fueron arbitrarios. Informó que desde el 1 de abril van más de 2.800 personas detenidas durante las protestas. Estos muchachos estuvieron más de 72 horas presos, es decir, no es que fueron liberados inmediatamente. Y cuando uno revisa pues las actas, por decirte algo, dentro de las evidencias supuestas del crimen que se cometió para haberlos detenido, está una tela de color amarillo, azul y rojo, cosa que además es hasta una ofensa decir que es un trozo de tela de color amarillo, azul y rojo, una bandera. Fue un hecho público y comunicacional, que había una manifestación absolutamente pacífica y que fueron detenidos de manera arbitraria. Romero reiteró la necesidad de que civiles sean juzgados por tribunales ordinarios y no militares. Considera que la Fiscalía debe investigar a fondo las denuncias de violación de derechos humanos. La impunidad es precisamente la causa de que continúen las violaciones, sobre todo a los derechos humanos. Yo no creo que solo la responsabilidad de un individuo que comanda un operativo, que comanda una fuerza, lo cual es fundamental, por lo menos interrogarlo para esclarecer qué fue lo que ocurrió, sino se trata de un patrón sistemático de conducta que ha venido ocurriendo, que de conformidad con el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, constituye crímenes de lesa humanidad. El director del Foro Penal Venezolano señaló que han denunciado ante la ONU las detenciones arbitrarias y los más de 19 casos de personas que permanecen privados de libertad a pesar de tener órdenes de excarcelación. En el estado Zulia, autoridades regionales exhortaron a grupos de la oposición a dejar a un lado la violencia, pues consideran, a su juicio, que mantienen planes desestabilizadores. José Leonardo Navas nos tiene el reporte. El secretario de Gobierno, Giovanni Villalobos, destacó que las distintas acciones violentas y los ataques a instituciones del Estado generados por la oposición seguirán siendo desmontados junto al pueblo. Lamentó la muerte de Elmer Morillo, quien resultó calcinado el pasado sábado cuando presuntamente destruía un transformador en la subestación Francisco de Miranda, en Maracay. Lo que hicieron el hurto, incluso con el software del área de la subestación,
estamos hablando de 6 millones de dólares. Ellos saben lo que están haciendo, quieren es cortar la electricidad, cortar el suministro de combustible y el suministro de alimentos a los ciudadanos. Informó que a 3 meses de protestas, 70 personas permanecen detenidas. Otros 7 jóvenes fueron capturados recientemente por estar al parecer implicados en el robo de conductores, por resistirse a la autoridad y el uso indebido de armas durante el pasado trancazo escenificado en la circunvalación 1 de Maracaibo. Villalobos reiteró que ante la destrucción, la propuesta de la constituyente. La constituyente es tal vez el único mecanismo que tenemos de conversación racional, civilizada, frente al tema de la violencia. De hecho, han inoculado una forma violenta en donde los paracos militares de Colombia están totalmente incorporados a estas actividades. El secretario de Gobierno resaltó además que al menos 2.000 funcionarios pertenecientes a los distintos cuerpos de seguridad se mantendrán alerta para garantizar el orden público en la entidad. Destacó que será aplicado todo el peso de la ley para quienes obstaculicen el libre tránsito. En el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. El presidente de Fedecámara, Francisco Martínez, recalcó que el gobierno nacional no ha hecho nada para detener la inflación. Indicó que el Ejecutivo hace aumentos de forma desproporcionada sin estrategias de política económica. Martínez afirmó que el aumento salarial hecho por el presidente de la República, Nicolás Maduro, va a ser responsable del cierre progresivo de pequeñas y medianas empresas. El presidente de Fedecámara sugirió que tras el aumento sería una buena oportunidad para realizar un diálogo tripartito para darle oportunidad a los dirigentes sindicales de expresar su opinión con respecto a una posible estrategia salarial para el país. Sin embargo, esto no sucederá porque el Estado sigue a su juicio intentando manipular. Socorro Hernández, rectora principal del Consejo Nacional Electoral, insistió que cuando el presidente Nicolás Maduro convocó la Asamblea Nacional Constituyente el pasado 1 de mayo, se habían registrado a la fecha 30 fallecidos y hasta este momento se contabilizan más de 80. Durante el foro de la Asamblea Nacional Constituyente en el INSES de Caracas, Hernández dijo que el CNE actuará apegado a la Constitución pese a los reiterados desconocimientos de las fortalezas del sistema. En la elección de la Asamblea Nacional del 2015 estuvieron activos 14.515 centros de votación. Esta infraestructura nosotros la mantenemos para esta elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Para este próximo 30 de julio igualmente tendremos desplegados esos 14.515 centros de votación con el propósito de garantizar o con el propósito de permitir la máxima participación en ese proceso eleccionario. El presidente de la Cámara de Comercio de Valencia estima que más del 50% de los trabajadores de este sector podrían quedar cesantes ante el anuncio del nuevo incremento salarial. Randolfo Blanco nos informa. El representante del sector comercio en la capital carabobeña considera que este tercer incremento salarial del año no tiene un asidero efectivo y obedece a un nuevo capricho presidencial para tratar de subsanar la mala política económica que viene implementando. Con unos niveles de producción que no llegan al 20%. Y con unos niveles de importación que no alcanzan el 15%, ¿cómo cubres tú? Y con una capacidad de venta que no pasa del 50% en las ventas de los productos. Entonces, ¿cómo le pagas tú a tus trabajadores? Según las estadísticas de la Cámara de Comercio de Valencia, el primer semestre del año culminó con al menos 360 establecimientos cerrados. Está hablándose de cerca de 900 a 1.000 comercios a finales de año, si se sigue con esta expectativa. Mano Salva informó que uno de los sectores más afectados es el farmacéutico, ya que el desabastecimiento y las bajas ventas han provocado el cierre de 120 establecimientos en los últimos 2 años. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. El canciller de Perú, Ricardo Luna, informó que el embajador de su país no regresará a Caracas hasta que cambie lo que considera un desmantelamiento de las instituciones democráticas en Venezuela. El diplomático peruano sostuvo que no existen condiciones para que el embajador Mario López Chavarri vuelva a nuestra nación. El funcionario partió a Lima el pasado mes de marzo tras conocer la decisión del TSJ de asumir las competencias del Poder Legislativo. El canciller Ricardo Luna descartó que la Organización de Estados Americanos sea indiferente ante la crisis de Venezuela. Hacemos una pausa y ya venimos con más información. No se apaguen. Venezuela opina.
Hoy es cuando nosotros tenemos que seguir la lucha. No te dejes engañar por los que el 2015 hicieron la última cola. Vota por la última cola y te engañaron. Ahora tienes que volver acá. A los que aquellos que celebraron con júbilo ese 6 de diciembre del 2015, engañados, hoy se dan cuenta que nosotros tenemos la razón. Por la constituyente hay que ir a votar por la paz de Venezuela, por la tranquilidad de todos los venezolanos, por el amor de todos los que aquí queremos vivir en paz, en armonía y en felicidad. Significaría estar a la puerta de una confrontación permanente que quién sabe dónde nos pueda llevar. Yo creo que las clases dirigentes deben sentarse con seriedad a evitar de cualquier manera que lleguemos a eso. Venezuela opina. Carlos Natera necesita con urgencia Ritmonorm de 150 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0412-231-8979 o 0414-113-5893. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Continuamos. En el estado Anzoátegui, el candidato a la constituyente Aristóbulo Isturiz encabezó una marcha en el municipio Guanta junto al alcalde de esa jurisdicción, Jonathan Marín. Manifestó que el pueblo defiende la iniciativa. Isturiz consideró que toda la maquinaria revolucionaria evitará una guerra civil dirigida por la oposición y el imperialismo. Venezuela se respeta. La soberanía venezolana no está en duda. Los venezolanos sabremos defenderla hasta con la vida de ser necesario. Hoy, este pueblo de Anzoátegui, concretamente Guanta, se lanza a la calle a respaldar la Asamblea Nacional Constituyente, a respaldar sus candidatos y candidatas. Por su parte, el alcalde de Guanta, Jonathan Marín, aseguró que continuarán con las movilizaciones en pro del proceso convocado por el presidente Nicolás Maduro. Nuestra voz es por el entendimiento, y entender significa que nosotros construiremos el futuro del pueblo a través de los votos. Así que vamos a la calle con amor y con alegría. La marcha de este lunes partió desde el sector Chorrerón hasta el casco central del municipio Guanta. El profesor Sergio Contreras fue liberado tras permanecer 51 días en la cárcel militar de Ramo Verde y 57 días detenido. Sin embargo, la justicia militar le impuso varias medidas cautelares, así lo informó el abogado defensor Carlos Daniel Moreno, director ejecutivo de Activismo Ciudadano. Oliver Rodríguez nos cuenta más. La defensa dio a conocer que la medida sustitutiva establece que Contreras deberá presentarse cada 8 días ante el Tribunal Primero de Control Militar. Esas medidas cautelares son muy restrictivas, además, para Sergio, porque tiene presentación periódica cada 8 días. Tiene prohibición de salida de la jurisdicción del tribunal, es decir, de los estados Vargas, Miranda y Distrito Capital. No puede salir de allí, obviamente no puede salir del país. Tiene prohibición de asistir a reuniones públicas, a concentraciones públicas, a dar declaraciones ante los medios de comunicación, siendo político de oficio. Vamos a continuar con la investigación, no dudamos de la inocencia de Sergio. Sergio no es un delincuente. El profesor de la Universidad Católica Andrés Bello fue aprehendido el 10 de mayo por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana cuando con megáfono en mano lideraba una manifestación en la parroquia La Candelaria. El abogado defensor recordó que el también dirigente político fue procesado por supuestamente incurrir en traición a la patria, rebelión militar y sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada. El abogado penalista también informó que el dirigente político Alejandro Serpa, quien se encuentra privado de libertad, inició una huelga de hambre por falta de atención médica y se cosió la boca. Como abogado defensor indicó que Serpa tiene una orden de traslado a un centro asistencial desde el mes de octubre del año 2016 para ser intervenido quirúrgicamente por una lesión en la cervical y aún no han obtenido respuesta. En Altamira, Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. El candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, Elvis Amoroso, declaró que la oposición venezolana tratará de evitar que los ciudadanos participen en las elecciones de la Constituyente. Hay un proceso electoral presente, que es la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros, cuando éramos muchachos,
llamábamos a veces a no participar, pero el hecho de no participar es que tú no participas, pero no tienes que hacer todo lo posible, como están haciendo esto con actos violentos, de que el que quiera ir a votar no salga a votar. Amoroso aseguró que los ataques realizados contra el Tribunal Supremo de Justicia fueron financiados por un sector de la oposición. El diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad, Juan Miguel Mateus, aseguró que los venezolanos rechazan el proceso constituyente. Por supuesto que somos mayoría, por supuesto que el pueblo de Venezuela es mayoritario y quiere despojar del poder a Nicolás Maduro, pero debemos hacerlo en el marco de la Constitución. Y creo que no estaría bien planteado decir que la MUD o la oposición no quiere participar en el fraude constituyente. Es que el pueblo de Venezuela no quiere participar en la constituyente y no quiere constituyente. El parlamentario además rechazó y calificó de injustificable el ataque realizado el pasado martes 27 de junio a la sede del Tribunal Supremo de Justicia. El vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, explicó cómo quedó el ingreso mínimo de los venezolanos y anunció que una comisión presidencial llevará las discusiones a la Asamblea Nacional Constituyente y la política salarial del gobierno del presidente Nicolás Maduro. El anuncio que formulará el presidente de la República el día de ayer nos lleva a una relación donde el 97.000 bolívares pasa a ser el nuevo ingreso mínimo, 153.000 bolívares, el valor adicional del cestatique, y 250.531.6 es el valor del nuevo ingreso mínimo legal. Ahora el presidente de la República plantea una medida mucho más contundente, y esa medida contundente es la constitución de una comisión presidencial que va a acudir precisamente como tema central de la constituyente, todo el poder constituyente para la protección del pueblo y para enfrentar los procesos inflacionarios. En este sentido se plantea otro de los incrementos sumamente importantes, y es un bono especial que se otorga a los pensionados y pensionadas, y estamos hablando de 97.531.6, que es el nuevo ingreso mínimo con el 50% de incremento que se da, 29.259,5, que es el valor que se incorpora como bono asociado a la guerra económica, es decir, un 30% se incorpora como bono, y quedan las pensiones en 126.791 bolívares. Este valor de las pensiones es sumamente importante que también hagamos referencia a que correspondan ahora al 90% de las personas que están en edad de pensión. La Asociación de Ganaderos del Estado Táchira, Asogata, se declaró en alerta ante el nuevo brote de fiebre aftosa en Colombia. El sector advierte que no existen vacunas en Venezuela para tratar reses en caso de contagio. Marina Iglot nos tiene la información. El brote de fiebre aftosa detectado en Tame, departamento fronterizo del Arauca, Colombia, mantiene preocupados a los ganaderos de Táchira por el contrabando de carne y los deficientes controles sanitarios en territorio nacional. Hay muchos rebaños en Venezuela que aún no han podido ser vacunados, y de tener una epidemia de fiebre aftosa en nuestro país sería algo muy complejo y muy difícil de manejar. Afortunadamente no tenemos ningún reporte en el estado Táchira de fiebre aftosa. Tuvimos algunos reportes de estomatitis, pero ya fueron controlados. Por otra parte, Asogata rechazó el nuevo incremento del salario mínimo. Es probable que muchas fincas tengan que hacer algunas reducciones de personal, pero lo más complicado es los costos que se nos vienen para todo el sector. En torno a la quema de la sede de Asogata en la ciudad de San Cristóbal hace algunas semanas en actos vandálicos, el gremio ganadero exige celeridad en las investigaciones, pues hasta el momento no existen responsables. En Táchira, Marina Iglot, Noticiero Venevisión. En el estado Cojedes, la vicepresidenta territorial del PSUV, Jacqueline Farías, sostuvo un encuentro con grupos movilizadores de la entidad de cara a las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente. Gregory Brusual nos cuenta más. La vicepresidenta del PSUV para Cojedes y Yaracuy resaltó la importancia de planificar acciones que permitan debatir con el pueblo sobre la Asamblea Nacional Constituyente. Reiteró que este proceso es para lograr la paz de Venezuela. Estamos comprometidas para llegarle al pueblo, para convencer a nuestro pueblo de la necesaria participación masiva de este día 30 de julio. Vamos a una constituyente para defender todo lo que hemos logrado y que esta derecha asesina y fascista quiere quitarnos. Pero también vamos a buscar todo lo que nos falta, a blindar los logros de la revolución, pero también a alcanzar
a todo nuestro pueblo con los beneficios de la revolución bolivariana. Por su parte, la gobernadora del estado Cojedes, Margaut Godoy, convocó a los diversos movimientos revolucionarios a desplegarse casa por casa para insistir en la importancia de este proceso comicial. No va a ser una elección más, sino que va a permitir que podamos abrirle las compuertas a otro ciclo histórico de nuestra revolución, superando la difícil situación de acciones terroristas, logrando y alcanzando escenarios de paz que permita que podamos seguir materializando logros en el marco de la agenda económica bolivariana. Desde el estado Cojedes, Gregory Brusual, Noticiero Venevisión. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, aseguró que para retomar el orden constitucional en el país es necesario que diversos sectores de la sociedad civil hagan escuchar su voz en este proceso consultivo a realizarse el próximo 16 de julio. Para lograr la solución definitiva a esta grave crisis, para lograr que Venezuela entre en una etapa de democracia, necesitamos involucrar a todo el país. Es decir, necesitamos sumar a todo aquel y que todo el mundo asuma el mismo compromiso que ha hecho los jóvenes. Por eso surge este planteamiento. Freddy Guevara señaló que las manifestaciones continuarán. Se mantiene la calle y la mejor demostración es que el día de mañana estamos convocando un trancazo de 6 horas en todo el país. Va a ser desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde el trancazo el día de mañana, porque continúa lo que es la presión y que debe venir en escalada. El presidente del Frente Revolucionario Alberto Müller Rojas, Juan Somoza, condenó y rechazó los actos vandálicos realizados en Aragua la semana pasada. Rojas destacó que esta situación destruyó la esperanza de muchos comerciantes y expresó que no se puede permitir la criminalidad y el terrorismo en el país. El pueblo no puede seguir sufriendo las consecuencias de la violencia política. Frente Müller Rojas, como organización productora y distribuidora de alimentos, llama a la conciencia de quienes impulsan la violencia a respetar el transporte de carga pesada a nivel nacional. Condenamos todos los actos criminales que se suscitaron en el estado de Aragua, donde fueron saqueadas y quemadas más de 10 transportes de alimentos. Somoza aseguró que aunque respeta el derecho a la protesta promovido por dirigentes de la oposición, no apoya el cierre de vías nacionales ni actos criminales por considerarlos irrespetuosos a los derechos del pueblo. El alcalde Miguel Cocciola entregó la orden Arturo Michelena y el botón de la ciudad de Valencia a los jóvenes de la generación del año 2007. La orden Arturo Michelena fue otorgada a los diputados a la Asamblea Nacional Stalin González y Marcos Bozo. También se le entregó el distinguido reconocimiento municipal post-mortem a la joven dirigente carabobeña Brenda Briceño, su hijo y sus otros familiares recibieron la medalla en su nombre. Luchando por una Venezuela mejor, por una mejor calidad de vida para todos. Y esas cosas no se pueden, digamos, dejar aparte, porque no olvidar. Así que nosotros creemos en Venezuela. Yo creo en Venezuela y creo en esta juventud que sigue trabajando para que realmente, para el futuro de ellos y el futuro también de nosotros. Y de esa forma tener un país próspero, un país que todos soñamos. El alcalde valenciano otorgó el botón de la ciudad a otros 8 jóvenes dirigentes que han venido desempeñando desde el estado Carabobo y en la última década un papel importante dentro de la lucha política en Venezuela. La diputada Milagros Paz denunció la falta de transporte marítimo para los habitantes de Araya en el municipio Cruz Salmerón, costa del estado Sucre. Joan Natalí Ceballo nos amplía la información. Estudiantes, comerciantes y la comunidad en general del municipio Cruz Salmerón Acosta se ven afectados por no contar con unidades para su traslado. De 8 lanchas que habían para traslado de toda la comunidad, hoy no queda ninguna, ni lancha ambulancia para el traslado de algún paciente que esté en estado de gravedad. Manifestó que los usuarios se ven obligados a utilizar transportes informales a altos costos. Hacemos un llamado a la alcaldía del municipio Cruz Salmerón Acosta. Si usted no puede con los problemas del municipio, renuncie, pero el municipio le quedó grande. Usted no puede tener de uso personal una lancha sin que sus habitantes se encuentren en buen estado para poder cruzarse. La parlamentaria destaca que el gobierno, en vez de proponer la constituyente, debe resolver los problemas de la población. Desde el estado Sucre, Joan Natalí Ceballos, Noticiero Venevisión.
Cambiamos de tema. En materia de sucesos, el primer semestre del año fueron ingresados a la morgue de Bellomonte 2.428 cadáveres. De la cifra, 1.700 decesos ocurridos en los últimos 6 meses están relacionados con asesinatos o muertes vinculadas directamente con la violencia. Solo el 30% de los ingresos corresponde a muertes asociadas a accidentes de tránsito, caídas y quemaduras, muertes ocurridas en la vía pública, cadáveres localizados en viviendas y muertes que no tienen una certificación médica de causas naturales. En Táchira, 1.200 familias permanecen incomunicadas en el municipio Uribante por colapso de la carretera por causa de las lluvias. El director de Protección Civil, Isnardo Canal, señaló que entre los municipios Fernández Feo y Uribante se contabilizan al menos 22 fallas de borde con planes de contingencia. El gobierno regional atiende a las 1.200 familias aisladas. Producto del hundimiento o asentamiento del sector Las Talas, aproximadamente 1 metro de profundidad, donde tiene 70 metros en longitud lineal en este hundimiento. Asimismo, diferentes tramos, repito, que se encuentran colapsados de 80 a 90%. Las lluvias generaron el colapso de una tubería matriz de Hidrosuroeste, dejando sin servicio de agua potable a 11 municipios del estado. Sí, efectivamente, hubo una afectación en la vialidad, generó un pandeo a la tubería, producto de la presión que tiene la misma tubería y el curso de agua, genera la rotura en la costura principal. De igual forma, el director de Protección Civil Táchira aseguró que se mantienen alerta ante las constantes lluvias. Hacemos una pausa. Al regreso, en Brasil. Comisión de Ética abrió una investigación a 2 ministros del gobierno de Michel Temer por corrupción. Los detalles al regreso. En 1993, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres de la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció un marco de acción para luchar contra esta pandemia. Sin embargo, casi 25 años después, 1 de cada 3 mujeres sigue sufriendo violencia física o sexual, principalmente a manos de un compañero sentimental. Si te ves reflejada en estos datos, haz un stop en tu vida, analiza y vuelve a empezar. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Iniciamos el recorrido por las noticias internacionales en lo que pasa en el mundo. En Brasil, la Comisión de Ética Pública abrió una investigación a 2 ministros del gobierno de Michel Temer imputados por corrupción. Los 2 funcionarios fueron acusados por los ejecutivos del grupo cárnico JBS. El comité hará pesquisas al ministro de Industria y Comercio, Marcos Pereira, y al ministro de Ciencia y Tecnología y Comunicaciones, Gilberto Kassab. La Comisión de Ética Pública es el organismo que controla las conductas de los altos cargos del Poder Ejecutivo, excepto al presidente y vicepresidente del país. En Ecuador, la Asamblea Nacional censuró al excontralor Carlos Polit, implicado en el caso Odebrecht por incumplimiento de sus funciones. La medida fue aprobada con 132 votos durante un juicio político realizado este domingo. En Francia, 1 muerto y 6 heridos fue el saldo de un tiroteo registrado en Toulouse. La policía descartó motivos terroristas en este suceso. En Estados Unidos, 10 personas resultaron heridas cuando un taxi embistió a una multitud cerca del aeropuerto internacional de Boston. Autoridades solo refirieron el hecho como un trágico accidente. En Alemania, al menos 18 personas murieron y otras 30 resultaron heridas tras un accidente automovilístico en Baviera, al sur del país. El conductor del camión resultó ileso, mientras que uno de los 2 conductores del autobús murió en el siniestro. Y el máximo tribunal de España pidió duplicar la condena contra Iñaki Urdangarín, esposo de la infanta Cristina y cuñado del rey Felipe VI. Urdangarín, imputado por corrupción en relación al caso Nos, enfrenta ya una pena judicial de 6 años de cárcel. En Corea del Norte lanzó un misil balístico hacia el mar de Japón. Pese a las exigencias de la ONU y la comunidad internacional, el gobierno de Kim Jong-un continúa su programa nuclear. Cerramos en China, donde 6 personas han muerto y otras 10 siguen desaparecidas por las inundaciones que afectan el sur de ese país desde el pasado sábado. Más de 90.000 personas tuvieron que ser evacuadas por las fuertes precipitaciones. Hacemos una pausa, al regreso venimos con más información.
Disfrutar de la compañía de una persona no es lo mismo que estar con ella por temor. No seas del número de mujeres que deciden permanecer al lado de un hombre para no estar solas, aún y cuando éste no te trate con el respeto que mereces. Únete a las mujeres que tienen un compañero que las valora, las respeta y se comunica. Sé del número de mujeres que en su pareja tienen a su mejor amigo. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con la exclusiva boda de Lionel Messi y Antonella Roccuzzo. El pasado viernes se celebró la unión de la pareja en Rosario, ciudad donde nació su amor hace más de una década. Esta celebración transcurrió en la más estricta intimidad y la prensa solo pudo ver a los novios cuando salieron a saludar a la multitud que se agolpaba ante el hotel. Asimismo, las cámaras también capturaron a parte de los invitados, entre ellos la familia de Messi y a sus compañeros de club Fábregas, Xavi y Puyol. Mientras que Piqué y Shakira fueron vistos en su llegada a Argentina en un vuelo privado. La colombiana felicitó a los recién casados públicamente con una imagen en Instagram junto a su esposo. Shaq lució un diseño de la firma Jolanklis, mismo que usó en la sesión de fotos de la edición italiana de la revista Vanity Fair, y de inmediato se encendieron las redes con muchos comentarios negativos para ella. También fueron virales las publicaciones de la novia y de Neymar. Aunque con una hora de retraso, finalmente todos pudieron disfrutar de buena música y 6 estaciones de comida internacional. Messi y Antonella no se irán de luna de miel porque él debe regresar ahora a España para renovar su contrato con el Barcelona y descansar de cara al inicio de la pretemporada. Cerramos con la película Mi Villano Favorito 3, que conquistó la taquilla en su estreno. El tercer capítulo de la película de animación recaudó $75,4 millones en su primer fin de semana en los cines de Estados Unidos y Canadá. En esta nueva aventura, Gru se enfrenta a un hermano gemelo ignorado, un reencuentro que lo conduce a una nueva empresa criminal, mientras que los célebres Minions ingresan en prisión. Todos ellos tras la pista de Baltasar Brad, el villano más buscado. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Gracias, Carelis. Hacemos una pausa. Al regreso, dueño y señor. Peter Sagan pedaleó tranquilamente en su primera victoria en el Tour de Francia. Los detalles en los deportes. Paciente necesita con carácter de urgencia el medicamento ciprofloxacino de 500 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0412-360-0903. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Iniciamos los deportes con béisbol de las Grandes Ligas porque este lunes los Phillies de Filadelfia vencieron 4-0 a los Piratas de Pittsburgh. El venezolano Freddy Galvis conectó su octavo vuelacercas de la temporada. Galvis, que terminó bateando de 4-2, abrió la pizarra en el primer inning con este batazo y un hombre en base. Por su parte, Odubel Herrera se fue de 3-1 y Andrés Blanco terminó sin indiscutibles en 3 turnos. Pasamos al ciclismo porque el eslovaco Peter Sagan mantiene su hegemonía como uno de los mejores sprinters del circuito mundial tras ganar este lunes la tercera etapa del Tour de Francia. Una etapa que estuvo llena de varias subidas y bajadas. En sus 200 kilómetros de recorrido finalizó en la población francesa de Longwy. El británico Geraint Thomas se mantiene con la camiseta amarilla. Así finalizamos la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden.